Hola, mi nombre es José Andrés María Fernández y estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas. Estoy en el primer semestre y voy a presentarles mi proyecto de programación. Mi proyecto se llama Conecta 4 y está basado en el clásico juego de mesa Conecta 4, que es para dos jugadores, en el que podemos introducir fichas en un tablero vertical y nuestra, nuestro objetivo es alinear cuatro fichas consecutivas del mismo color, casi similar al 3 en raya, pero de a 4. Bueno, ahora voy a proceder a mostrarles mi programa y tengo que decir que mi programa se ejecuta directamente en consola. Significa que se puede jugar solamente con líneas de texto y no como en interfaz gráfica como ya vimos. Lo voy a correr para que puedan ver. Y como ya dije, todo se ejecuta en líneas de texto, así. Y nos aparece un menú con el título del juego, que es Conecta 4, y nos da para escoger dos modos de juego. El modo 1, que es jugador contra otro jugador 1 contra jugador 2, y luego el otro modo, que es jugador 1 contra la computadora. Y me dice que digite uno de los dos modos que desee jugar. Si por ejemplo yo pongo un 3 que está fuera de los tres modos, me dice que debo ingresar un número de 1 al 10. Igual pasa si pongo una letra o cualquier cosa que no sean 1 o 2. Bueno, voy a jugar en el modo 2 y me dice modo seleccionado, jugador 1 contra la computadora. Me dice jugador 1 ingrese un nick, o sea un nombre. Yo voy a poner mi nombre real, Andrés, y me dice que ingrese un carácter para usarlo en el juego. Puede ser un signo, número, letra, etc. Entonces, si por ejemplo pongo dos letras, me dice error. El carácter que debe poner debe ser de una sola letra y me dice que como ejemplo puedo tomar una X, una O o una B chica. Voy a escoger la letra X y directamente se imprime el tablero, que es todo esto, y más abajo me muestra mi nombre como jugador 1 y la ficha que escogí. Luego está el nombre de la máquina, que es computador noob, y su ficha, que es un signo extraño porque me pareció mejor ponerlo así para que el jugador 1 no logre poner la misma ficha que él. Entonces, lo primero que me dice es Andrés, o sea yo, escriba el número de la columna para poner su ficha. Debe ser un número que esté entre el 1 al 7. Si yo pongo, por ejemplo, un 8, me dice que me sale error y me dice que debo ingresar un número entre el 1 al 7. Entonces, si yo pusiera 1, como va a ser en mi caso, la ficha X que yo escogí va a colocarse en el fondo de la columna. Como vemos, se puso mi ficha y también se puso la ficha del jugador, bueno, de la computadora, que hizo su jugada también. Y voy a jugar un poco con la computadora para que vean cómo funciona mi programa. Voy a tratar de hacer una vertical. Voy a tratar de hacer poner mi ficha en estos 4 lugares que estoy marcando para poder ganar. Entonces, aquí la máquina, si pusiera uno más aquí, entonces le marcaría que gana, pero como me toca jugar a mí, yo voy a poner un 1 y conectaré 4 verticalmente. Voy a poner eso y me sale el mensaje de que he ganado, Andrés, conectaste 4 verticalmente. Y es verdad, porque puse 4 en vertical, 4 fichas en vertical del mismo color. Ahora voy a explicar el código de una forma resumida, ya que si lo explico de una forma detallada, el video puede durar mucho y prefiero explicarlo de esa forma. Mi código está hecho todo en una sola clase llamada Conecta 4.
Y por buenas prácticas, las clases siempre tienen que estar con un nombre empezado en mayúscula. Bien, luego tenemos 4 variables definidas en público. Y la primera de todas es de las más importantes. Es una matriz llamada tablero, en el que se puede cambiar el tamaño de tablero. El primer número es para cambiar la fila el número de filas del tablero, y el otro es para cambiar el número de columnas del tablero. Pero mi programa solo está diseñado para cambiar una matriz del tablero asimétrica. Es decir, que no puede ser un tablero de 10 por 15, puede ser de 15 por 15, pero no de dos números diferentes. Por ejemplo, si yo quiero un tablero de 9 por 9, pongo, en lugar de poner 7 por 7, pongo 9, y el tablero se adapta a ese tamaño. Vamos a correr el programa y voy a mostrarles. Voy a escoger el modo de jugador contra computadora. Voy a escoger un nombre cualquiera. Voy a poner la letra O como ficha. Y como pueden ver, el tablero se imprime de 9 por 9. Es decir, 9 columnas por 9 filas. Y de la misma forma podemos jugar en este tablero. Si quiero puedo poner 9. Aquí vemos como la máquina me puso su ficha encima. Entonces, perdón. Yo voy a tratar de hacer una horizontal a ver si me deja la máquina. Voy a poner un 8 aquí. Y la máquina puso una aquí. Entonces no voy a poder ganar por esta parte. Si pongo uno aquí tendría que poner uno más aquí para poder ganar. Así que voy a poner... voy a hacer una vertical para ganarle. Y como vemos hice una vertical conectando 4. Y funciona igual mi programa con ese cambio que le hice. Funciona igual. Igual podemos poner un tablero de 15 por 15, 25 por 25, así. Luego tenemos una función llamada mostrar tablero. Y a diferencia de las clases, las funciones no deben ir con minúscula para diferenciarlos de las clases. Y si queremos poner otra palabra o de nombre en la función, entonces tiene que empezar con mayúscula. Todo esto es por buenas prácticas. Y lo que hace esta función es básicamente mostrar el tablero, o sea, imprimirlo. Cada vez que se llama a esta función, el tablero se imprime con todos los cambios que se realizaron durante el proceso del juego. Luego están otra función llamada mostrar interfaz del tablero, que como ya vimos era la parte en donde se mostraba el nombre del jugador 1, la ficha que escogió, y luego está el nombre del jugador 2, que en el caso de como vimos contra la máquina reemplazó este nombre, y también su ficha. Y por último, la última función que usé se llama verificador ganador, que es casi la más importante de todas las funciones. En esta parte verifica todas las posiciones que hay en el tablero en el que se puede poner 4 fichas. Y voy a explicar mejor esto con una diapositiva. Bueno, quería volverles a decir que esa función revisa, dependiendo del tamaño del tablero, revisa todas las posibilidades de que alguien pueda ganar en un tablero. En el tablero, por ejemplo, en este tablero que es de 7 por 7, revisaría 49 veces, porque son la cantidad de posibilidades que hay, bueno, las posiciones que hay de que se junten 4 fichas, ya sea en vertical, diagonal o horizontal. Como ya les había mencionado, la función está dividida en 3 partes. La primera parte de esa función se encarga de revisar todas las
posibilidades que hay de que se junten 4 fichas pero de forma horizontal. Del mismo modo, la segunda revisa todas pero en vertical. Y la última parte revisa todas las posiciones que hay de que alguien gane pero en horizontal. Perdón, en diagonal. La primera parte, que es la horizontal, imaginémonos un tablero de 7x7 en, en el que habrían 49 posibilidades, como ya les dije, y vamos a hacer de cuenta de que se jugó de esta forma y el jugador con la ficha X hizo esta jugada. Por tanto, habría ganado el juego conectando 4 horizontalmente. Entonces, esa parte del código lo que hace es revisar, como ya dije, todas las posibilidades y de la forma en la que lo hace es revisando de arriba abajo todas las posibilidades que hay de que revise. Por ejemplo, en esta parte está revisando entre estas cuatro casillas si hay 4 fichas del mismo color. De no ser así, entonces pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta encontrar esa parte en donde están las 4 fichas. En este caso revisa que aquí, como vemos, hay 4 fichas del mismo color juntas. Entonces la variable que es fin juego, que si que estaba en false, o sea en falso, pasa a verdadero, o sea a true. Entonces con esto finalizaría el programa y daría el último mensaje que dice que ha ganado el jugador 1, conectó horizontalmente. La otra parte del código que revisa en forma vertical revisa de la misma forma, solo que en vertical. Igual, imaginémonos un tablero de 7x7 en el que se jugó de esta forma. Entonces, el jugador con la ficha X hace esta jugada y conecta 4 verticalmente. Entonces, esa parte del código revisa de esta forma. Revisa primero así, luego si no hay fichas conectadas juntas, entonces pasa a la siguiente, así, y así va pasando hasta encontrar esa parte en donde el jugador ganó. Así. Y como vemos en esa parte, compara todas las casillas y se da cuenta de que están las 4 fichas juntas del mismo color. Entonces false cambia a true. El programa finaliza dando el mensaje de que ha ganado el jugador tantos y conectó verticalmente. Y para la última parte, que es la parte en donde revisa de forma diagonal todas las posiciones, entonces imaginémonos igual un tablero de 7x7. Imaginémonos que se juega de esta forma y luego el jugador con la ficha X hizo esta jugada y por tanto conectó diagonalmente 4. Entonces lo que hace esta parte del código es revisar de izquierda a derecha y de arriba a abajo de forma diagonal, de esta forma. Revisa esta parte si hay 4 fichas conectadas. Si no es así, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Pasa de aquí a aquí y lo hace hasta encontrar a las 4 fichas conectadas. En este caso las encontró y fin juego pasa de false a true. Por tanto, finaliza el programa y manda el mensaje de que ha ganado el jugador 1, conectó 4 diagonalmente. Y esta sería la otra parte del código en la que también, en caso de que no encuentre de esa posición de diagonales, lo revisa de la siguiente forma. Del mismo modo, pero en modo invertido. Revisa todas estas, igual si hay algunas 4 fichas conectadas dentro de esas líneas. Y así es como funcionaría básicamente toda esa función.
Y continuando con la explicación del código, luego tenemos el public static void main, que es la parte del código que se va a ejecutar. Y luego tenemos aquí un montón de variables, y entre estas está algunas que son para almacenar algunos datos que nos va a ingresar el usuario. Luego tenemos el modo de juego, tenemos algunas variables llamadas string que almacenan el nombre, el carácter del jugador 1 y 2. Y así, luego se imprime el menú con el título del juego. Estas partes de aquí que ven son para aplicar color a lo que viene siguiendo, que sería estos caracteres especiales. Y luego se imprime el menú, como ya dije, con el modo de juego 1 y 2. En esta parte imprimimos, bueno, se asigna este carácter por defecto, que sería del tablero. Luego vemos un bucle en el que tiene que escoger el modo 1 o 2. Si pone cualquier cosa que no sea 1 o 2, se va a seguir ejecutando este bucle hasta que ponga una respuesta correcta. Y ahora, dependiendo de si puso 1 o 2 del modo de juego, se van a ejecutar el modo 1 o 2. Si puso el modo de juego 1, se va a poner el título y el modo seleccionado, se lo va a mostrar, y se le va a pedir al usuario, al jugador 1, que ingrese sus datos, es decir, su nombre. Se le aplica después se le aplica color al nombre del jugador. Luego se le pregunta que ingrese un carácter que sería su ficha, y también está validando por si pone errores, por si pone más de una letra, también por si pone un carácter vacío. Y de la misma forma se le pregunta al jugador 2 sus datos, es decir, su nombre. Se le pregunta su nombre y luego se le aplica el color también, un color diferente al jugador 1. Y luego le preguntamos que ingrese una ficha, que sería como un carácter. Y tiene unos capturadores de errores también, por si pone un carácter vacío, también por si pone el carácter que está repetido al jugador 1, si pone el mismo carácter. Y por si también pone más de una letra. Y luego al final se le aplica color al carácter que escogió el jugador 1 y 2. Y se entra a un bucle while usando la variable, bueno, el boolean fin juego, que mientras esté en falso se va a ejecutar el programa. Y se procede a contar a preguntarle todo el turno del jugador 1. Y claro, hay capturadores de errores en el que se ingresa un número mayor al de las columnas, que por ejemplo si la columna es de 7 y pone un 8, entonces le va a preguntar que ingrese otra vez. También si la columna está llena, le va a pedir que escoja otra. Y también por si pone algún otro carácter que no sea un número, le va a volver a pedir que ingrese de nuevo. Y aquí en esta parte es donde se llama a la función verificar un ganador, que como ya mostramos cómo funciona, después del turno del jugador 1 se va a verificar si ganó. Y también se comprueba si el tablero está lleno. Luego es el turno del jugador 2. Y si el jugador 1 no ganó en el turno, continúa con el jugador 2, como vemos aquí en ese comentario. Y mientras, si fin de juego es falso, es igual a falso, entonces continúa el jugador 2, que está estructurado de la misma forma que
el del jugador 1, tiene los mismos capturadores de errores. Y también al final de su turno se verifica si el jugador conectó 4. Y también se comprueba si el tablero está lleno. Y esto se hace con las jugadas máximas que hay. En un tablero de 7x7 las jugadas máximas serían 49. Entonces, tras cada jugada correcta que se haga, se aumenta este número a más 1. Y cuando llegue a 50, el tablero, bueno, aparecerá este mensaje de que se llenó el tablero. Ahora, si escogió el modo de juego 2, que es contra la máquina, le aparece, le imprime el modo seleccionado, le dice que escogió el jugador 1 versus computador. Y a diferencia del otro, solamente le va a pedir que ingrese los datos del jugador 1. Luego, en esta parte, se le reemplaza la parte de lo que es el jugador 2 por el nombre del computador, con su respectivo color y con su respectivo carácter, que también viene con color, un color diferente al del jugador 2. Y luego se entra al bucle de while, mientras que la variable boolean llamada fin de juego sea falso, se va a correr el programa. Luego se pasa y pregunta por el turno del jugador 1, le pregunta qué columna que quiere escoger y realiza su jugada. De la misma forma, verifica si el jugador conectó 4 tras cada jugada. Y en esta parte también comprueba si el tablero está lleno. Y luego en esta parte, si el jugador 1 no ganó en su turno, le tocaría al ordenador. Y en la parte del ordenador, a diferencia del modo de juego 1 contra el jugador 2, en esto el ordenador no es muy inteligente. Lo que se hace para que el ordenador pueda jugar es escoger un número entre el 1 y el número de columnas que hay. Si por ejemplo el tablero es de 10x10, entonces va a escoger un número de entre 1 y 10. Y después se verifica si esa columna está llena, y si no está llena, entonces pondrá su ficha y pasará su turno. Luego, con el programa, bueno, con la función verificador de ganador, igual verifica si el jugador, bueno, el ordenador ganó, y también se comprueba si el tablero está lleno. Eso sería todo lo del código, en lo que pudieron ver de cómo se ejecuta, y algunas herramientas que utilicé para hacer el código fue Excel. Pude ir calculando más o menos cómo podía ser la parte de donde verifica si hay un ganador. En esta parte estaba contando cuántas posibilidades había en horizontal, en vertical y en diagonal. Y con esta tabla de aquí me fijé en un tablero de 6x7 qué posiciones tiene cada uno. Por ejemplo, en la matriz empieza desde 0 hasta 7. El primer número sería la posición de las filas y el segundo número sería la posición de las columnas. Por ejemplo, en esta parte sería la posición de la fila 4 y la columna 4. En esta parte de aquí sería el número 2, que es el número de filas, y el número de columnas, que sería 6. Pero podríamos preguntarnos por qué es 2 y no 3, ya que esta sería la tercera fila. Y eso es porque las matrices no comienzan desde 1, sino desde 0. Así que empezaría desde 0, 1, 2. Así que en teoría esto no sería de 6x7, como se puede ver. Sería de 8x7, ya que si contamos cuántas columnas hay,
serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de filas serían 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando le preguntas al jugador 1 o 2 su columna, ya que si ponen 1 estarían escogiendo esta, la columna 2, que sería la columna 2 para el jugador. Entonces tendrías que restarle un número 1 a su respuesta. Si puso 1, entonces restas menos 1 y tendrías el número 0, que es la columna que supuestamente él quiere escoger. También a la hora de hacer mi programa visité algunos sitios web que tenían este juego ya hecho, y con esto podía ver más o menos de cómo trataba el proyecto, o bueno, el juego, y me empecé guiando un poco con estos sitios. Y esas serían las herramientas principales que utilicé a la hora de hacer mi proyecto. Y sin nada más que decir, les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias.